Buenos días, vamos a hablar hoy sobre la obra que realizó en Deleitosa uno de los grandes fotógrafos de la historia. Una obra que hoy en día, afortunadamente, ya no podemos decir que sea desconocida, por el contrario, ha merecido importantes estudios, trabajos, ha adquirido una amplia difusión, pero que sin embargo durante muchas décadas en España y muy especialmente en Deleitosa se mantuvo mal explicada, mal comprendida, cuando no directamente oculta. En esta charla vamos a dar primero un breve semblante biográfico del fotógrafo en cuestión, William Eugene Smith, para pasar después al reportaje en cuestión, su impacto, sus consecuencias y el legado que nos ha dejado. El fotógrafo, como decía, es William Eugene Smith. Nace en 1918 en Wichita, en Kansas, en el medio oeste americano, y ya desde muy joven se va a dedicar a la fotografía en el ámbito periodístico. Inicialmente en la prensa local y en periódicos como el Newsweek posteriormente. En 1939, con solo 21 años, empieza a trabajar para la revista Life. Lo va a hacer por un breve periodo de tiempo. Smith tenía una personalidad compleja, era un hombre extremadamente perfeccionista, gustaba de tener un control absoluto sobre sus trabajos, sobre qué fotografías se publicaban, el orden de las fotografías, los pies de foto. Es decir, un control absoluto que con frecuencia chocaba con los criterios de los editores, lo que le va a llevar a frecuentes conflictos y a no mantener largas relaciones profesionales con ellos. Lo vamos a ver trabajando para unas y otras editoriales o con frecuencia de forma totalmente Smith participa como corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental, donde resulta gravemente herido por la explosión de un mortero, unas heridas que le van a mantener convaleciente durante varios meses y que le van a dejar además secuelas físicas a lo largo de toda su vida. Tras la guerra va a reorientar su trabajo hacia el fotoreportaje. Es una especialidad periodística consistente básicamente en realizar una serie de fotografías sobre una determinada realidad con el objeto de narrar una historia que genere o que provoque un impacto emocional en el espectador. Hay obviamente tanto un trasfondo intencional, es un mensaje del autor de lo que debe llegar al observador. Por lo tanto está filtrado por los ojos del fotógrafo. Es en el marco de esa actividad de fotoreportaje en la que se inserta el trabajo que realizará en Deleitosa, el reportaje Spanish Village, una aldea española que publica la revista Life en abril de 1951. Con posterioridad, a partir de 1955, y siguiendo con este brevísimo semblante biográfico, Smith va a afiliarse a la agencia Magnum, una cooperativa de fotógrafos que se había fundado en 1947 por Robert Capa, Henri Cartier-Bresson y que constituye aún hoy en día probablemente la cooperativa de fotógrafos más importante que existe, la agencia Magnum. Bueno, el reportaje, la obra de Smith en general tiene tres caras importantes y las tres van a tener su reflejo en el reportaje de Smith. Hay por un lado una vertiente artística evidente para cualquiera que vea sus fotografías, una calidad artística notable. Como decía, es un hombre muy cuidadoso, muy minucioso, muy perfeccionista y tanto en la composición como en el cuidado con el que trata la iluminación, pues encontramos la huella de grandes artistas clásicos. Se ha comparado con frecuencia alguna de sus fotografías, concretamente la del entierro, que es una de las que se publica en el marco del reportaje sobre Deleitosa, con los cuadros del pintor tenebrista Caravaggio, así como algunas de sus composiciones pues, traen inmediatamente a la memoria obras clásicas como las Piedades de Miguel Ángel, es el caso del muy famoso retrato que hace de una madre bañando a su hijo envenenado con mercurio en el reportaje que realizó en Minamata, en Japón. Una segunda vertiente importantísima en la obra de Smith es la sociológica. Smith trata de contar una historia y para ello se documenta previamente con minuciosidad extrema. Analiza a fondo la realidad que quiere reflejar
y después va a ajustar sus fotografías a esa realidad que representa. Eso convierte sus trabajos con frecuencia en una fuente documental importantísima para sociólogos y para historiadores. Finalmente, hay una faceta militante, vamos a decir, de compromiso. Smith no es neutral cuando presenta sus trabajos, sino que, como decíamos, tiene una intencionalidad clara y precisa. Las tres vertientes se reflejan perfectamente en su trabajo sobre delitos. El viaje a España lo realiza en 1950. ¿Cuál es el contexto? Pues estamos en una España que apenas empieza a salir del aislamiento internacional y que está todavía sometida a una represión durísima por parte de la dictadura franquista. Es una España llena de miseria y llena de represión, pero que está empezando ese proceso de apertura al exterior en el nuevo marco de la Guerra Fría, que le va a permitir establecer relaciones con los países del bloque occidental y recibir ayudas. Unas ayudas concretamente de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, a las que se opone frontalmente Eugene Smith. Las considera injustas y que considera que son ayudas que van a enfocarse solamente a sostener un régimen represivo y dictatorial y que no van a llegar en modo alguno al pueblo español. Él manifiesta claramente su intencionalidad de forma explícita cuando afirma textualmente: voy a intentar entrar en un pueblo español para describir la pobreza y el miedo engendrados por el régimen franquista. Es una declaración clara acerca de las intenciones que tiene. Viaja a España por espacio de 2 meses, en los que visita distintas ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, otras localidades, pero va a caer en Deleitosa, donde permanece por espacio de unos 20 días aproximadamente, aunque pernocta en Trujillo. Va a desplazarse todos los días durante 20 días, es decir, la tercera parte de su estancia en España transcurre en Deleitosa, así como la mayor parte de las fotografías que realiza. Más de 2.800 son las que va a realizar en Deleitosa. ¿Cómo es la Deleitosa del momento? Bueno, pues refleja en realidad la realidad de esa España, que todavía es rural y que, como digo, está sometida fundamentalmente, o que tiene 3 características que Smith quiere reflejar claramente en su reportaje: la miseria, la represión y la omnipresencia de la Iglesia Católica en todos los aspectos de la vida. Se ha debatido mucho acerca de la presunta manipulación que hace Smith de las fotografías para someterlas a la realidad que él pretende reflejar. No podemos hablar de falsificación en ningún caso. Es cierto que las fotografías son con mucha frecuencia posados, que no podía ser de otra manera. Si vemos el reportaje que se publica en Live, bueno, este es el ejemplar, aquí la portada, pues aparecen imágenes de la siembra, de la siega, del aventado del grano, que obviamente no podían haberse realizado de forma simultánea en ese breve periodo de 20 días. Son obviamente posados. En ese sentido, cabe hablar de manipulación, no cuando reflejan una realidad que existía, tanto en lo que se refiere a la miseria, como hemos dicho, la pobreza generalizada, como a la represión. Es muy famosa en ese sentido la fotografía que realiza de los 3 guardias civiles del destacamento de Deleitosa, que parecen pues un aspecto duro, el ceño fruncido. Evidentemente Smith estudia muy bien el posado de los guardias frente al sol para obligarles a fruncir el ceño, muy contrastado para marcar sombras muy duras. Sin embargo, la realidad que refleja es absolutamente real. Estamos hablando de un régimen que se había impuesto por el terror y que todavía estaba prácticamente era cotidiano. Hacía apenas, reportajes de 1950, hacía apenas 5 años que se habían llevado a cabo los célebres fusilamientos de Mesas de Ibor, y apenas 7 años se habían llevado a cabo las matanzas de campesinos de Alía
por el teniente coronel Gómez Cantos. Esta era una zona con una intensa actividad guerrillera y esa represión era cotidiana y omnipresente. De manera que, por mucho que se diga, la fotografía está manipulada para reflejar pues, dureza en estos guardias civiles, realmente no está de ninguna manera manipulando una realidad que existe. Bueno, el reportaje de Smith muy pronto empezó a ser visto con sospechas por el régimen franquista. Obviamente, y dadas las circunstancias en las que el régimen empezaba a recibir ayudas del gobierno de los Estados Unidos, no cabía una acción directamente represiva o una expulsión para evitar un posible conflicto diplomático. Pero sí que durante su estancia en Deleitosa se le van a poner las cosas lo más difíciles posible, y más que a él, a aquellas familias que colaboraban con él, que lo acogían en sus casas o que permitían que se les fotografiase, como la familia Garrard, por ejemplo. El propio Smith llegó a temer por la integridad de su trabajo, de manera que en cuanto pudo, pues cogió sus negativos y se marchó de España. Su reportaje se publicó, como he dicho, en Deleitosa tomó aproximadamente unas 2.800 fotografías, de las que solamente se publicaron 17 o 18 en el reportaje que acabo de señalar, y que motivó también nuevamente, como era habitual, un intenso debate entre el fotógrafo y los editores acerca de la selección de las fotografías, de los pies de foto, etcétera, etcétera. Tuvo una repercusión enormemente amplia. La revista tuvo una difusión de 5.200.000 ejemplares, pero además fue uno de los reportajes que se seleccionó posteriormente para la edición internacional, publicada apenas unos meses después, en junio del mismo año. El de Deleitosa es otro de los que aparecen ahí. ¿Qué impacto causó en España? Pues fue prácticamente inmediato. Rápidamente, desde la prensa más o menos vinculada con el régimen, se publicaron algunos artículos enormemente críticos con el trabajo que había realizado Smith. Quizá el más representativo y desde luego el más amplio, el más importante, no se puede ver muy bien sino solamente la portada, es el que se publica en la revista Mundo Hispánico. Aquí el periodista Gaspar Gómez de la Serna pues explaya a fondo, publica una carta abierta al editor de Life en castellano y en inglés, posteriormente otra carta a los estudiantes de castellano estadounidenses en España, y posteriormente un reportaje titulado Deleitosa de Life, la España contra la que España lucha, en la que se le acusa precisamente de reflejar una realidad que ya se estaba transformando de forma acelerada por el propio régimen. Sin embargo, más allá de estas reacciones más o menos orquestadas por el régimen, quizá la más importante fue la que se llevó a cabo en el propio pueblo: la manipulación del mensaje, la difusión de la idea de que los deleitoseños habían permitido a un extranjero venir aquí a fotografiar su miseria, su pobreza, para que el mundo entero se riese de ellos. Este mensaje caló muy hondo. Durante muchos años, durante décadas, se mantuvo esa idea que se concretó en la hostilidad de los deleitoseños ante cualquier persona que llegase con una cámara fotográfica y de la que se sospechase que iba a hacer algo parecido a lo que había hecho. Se difundieron ideas falsas acerca de los pies de foto, auténticas barbaridades, pero que, como digo, generaron una actitud hostil de los vecinos ante, no ante los visitantes en absoluto, pero sí ante los que venían, como digo, con una cámara fotográfica con la intención de realizar algún tipo de reportaje. Pues, esa posibilidad quedó liquidada durante muchos años. Es tras el fin de la dictadura cuando bueno, pues, empiezan a recuperarse, en cierto modo, el legado de Smith. Primero, de la mano de algunos fotógrafos extranjeros que, con la apertura, con las nuevas libertades adquiridas, van a tratar de regresar a España para seguir las huellas del fotógrafo estadounidense. Hay
algunos reportajes previos, como el que se publica en la revista alemana Criteria en 1979, pero el primero de cierta importancia es el que realiza el dominical de El País en 1981 con el título 30 años de un pueblo español. Todavía en ese momento, y como manifiesta el periodista en el texto, se refleja, tenemos esa hostilidad de los vecinos, ¿no? De parte de ellos al menos, ese miedo a que se fotografíe, entre comillas, lo malo del pueblo, lo que se consideraba un atraso. Es ya una Deleitosa muy diferente, por supuesto, es una Deleitosa que de aquellos 2.800 y pico habitantes que tenía cuando llega Esmir, ha pasado a poco más de 1.200 como consecuencia de ese drenaje que supone la emigración masiva en los años 50 y 60. Sin embargo, también es una Deleitosa que ha empezado un desarrollo, consecuencia del nuevo sistema democrático, los nuevos ayuntamientos que empiezan a preocuparse pues, por urbanizar el pueblo, por darle una dotación de la que carecía, unas circunstancias de las cuales los ciudadanos se sienten orgullosos y en consecuencia se niegan a que nadie llegue aquí para tratar de fotografiar lo que pueda recordar el pasado. Esa hostilidad, como digo, que se había sembrado previamente, todavía permanece. Y va a seguir aún cuando en 1988 otro importante semanario, en este caso la revista Interview, pues publica un nuevo reportaje en el cual ya el título refleja un poco el intento de resolver esa actitud negativa del vecindario hacia el periodismo. El título es Deleitosa, Cáceres, el pueblo fotografiado por Life 37 años después, de la pobreza que fue a la prosperidad que es. En 1988 ya el pueblo dispone de unas dotaciones inimaginables en 1950 y es lo que los vecinos pretenden que aparezca y no, como digo, aquello que pueda recordar la España de 30, la Deleitosa de 30 años antes. No hay muchas más publicaciones con posterioridad hasta que en el año 2000 tiene lugar el 50 aniversario de la llegada de Smith a España. Con ese motivo se van a iniciar una serie de estudios. Concretamente, el mayor impulso viene dado por los profesores de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jesús de Miguel y Carmelo Pinto, que van a tratar de hacer una aproximación sociológica a la obra de Smith. En estas circunstancias se van a llevar a cabo nuevos reportajes, incluso televisivos, como el documental El Americano, emitido tanto en la televisión española como en la televisión catalana. Sin embargo, quizá lo más importante a partir del año 2000 es el cambio de actitudes. Ahora empieza a haber una preocupación, un interés institucional, que es muy importante, por parte de la Junta de Extremadura, de la Diputación Provincial y sobre todo del Ayuntamiento de Deleitosa, y también, evidentemente, las nuevas generaciones que no están marcadas por la huella de aquel rechazo que había despertado el reportaje de Smith, que ahora pueden acceder al reportaje original y constatar que no era verdad mucho de lo que se había dicho al respecto. Todo esto va a permitir, como digo, una nueva actitud. Surgen asociaciones culturales que tratan de poner en valor y dar a conocer el legado de William Eugene Smith. Apoyadas por el ayuntamiento, pues van a desarrollar exposiciones, charlas. Como digo, es una actitud obviamente ya muy diferente. De esta nueva actitud va a surgir la propuesta y el interés municipal por tratar de aprovechar el legado de Smith en beneficio del desarrollo del pueblo. Pues, fundamentalmente aprovechar esa afluencia de fotógrafos, de reporteros, de manera que el pueblo pues, adquiera una notoriedad vinculada al famoso reportaje de 1951. Como fruto de esta nueva preocupación va a surgir el proyecto de realizar o de centralizar en la medida de lo posible y dentro de la modestia de los recursos municipales la
toda la documentación disponible acerca de la obra de Smith y de los trabajos posteriores. Así se digitalizaron todas las fotografías disponibles de Smith, el reportaje de Life, evidentemente, y también todos los reportajes que se han venido realizando desde entonces y hasta la actualidad. También se han recuperado todas aquellas publicaciones en televisión o de cualquier otro medio para mantenerlas agrupadas en un departamento, en el ayuntamiento, un archivo puesto a disposición de los estudiosos y de cualquier interesado que quiera conocer de primera mano y con los originales, o bien obtener copia digitalizada de los mismos en el ayuntamiento de Tortosa. Solamente invitaros a todos los que queráis hacer un acercamiento un poquito más profundo tanto al reportaje como a la figura de Smith como a de Tortosa, pues acudir aquí y en el ayuntamiento consultar el razonablemente abundante material de que se dispone sobre este tema.